a este tema, que lo obviamos por causa de que el Señor nos guió a través de su Espíritu a predicar sobre otro tema, más bien del mismo tema, pero un aspecto diferente de este tema. Ustedes recordarán que estuvimos predicando el domingo pasado sobre la imperiosa necesidad de conocer nuestros dones. La imperiosa necesidad de conocer nuestros dones. Y vimos 10 razones fundamentales, todas básicas, todas trascendentes, importantes, por lo cual los creyentes no debemos ignorar los dones que el Señor nos ha dado. 10 razones sumamente importantes, y por eso titulamos la imperiosa, la importante, la trascendente, la necesaria importancia de no ignorar nuestros dones. Esta mañana quiero tomar el consejo de Dios para nosotros en los versículos 10 y 11 de Primera de Pedro 4. Y lo que vamos a hacer esta mañana es ver 4 cosas muy básicas y muy sencillas en este sermón. Lo que vamos a hacer es ver primeramente que usted ha recibido un don o varios dones, pero mínimo usted tiene un don. Y ahí vamos a explicar en qué consiste el don. Número 2, vamos a ver los 2 propósitos fundamentales por los cuales Dios nos imparte los dones. Número 3, vamos a ver la necesidad que tenemos de depender del Espíritu Santo en el ejercicio de los dones. Y número 4, vamos a dar 6, 7 consejos que usted puede seguir para poder descubrir o saber cuáles son los dones que el Señor le ha provisto. Esas 7 consejos, tips que vamos a dar es para ayudarnos los unos a los otros, de cómo, si usted está entre los que no saben cuál es su don, cuáles principios, cuáles pasos prácticos usted puede dar para lograr conocer y saber a ciencia cierta cuál carisma, cuál don, cuál gracia, cuál virtud espiritual le ha concedido el Espíritu, procurando la edificación de los santos, la gloria de Dios y la salvación de los pecadores. Bien, mire, en primer lugar vamos a ver, todos hemos recibido por lo menos un don. Mínimo un don. Hay muchas personas que el Señor le puede dar 2, 3, 4, 5 dones. De hecho, hay algunos cristianos que usted lo ve y si usted comparte con ellos, usted se da cuenta que la gracia de Dios se derramó sobre ellos, no solo salvíficamente en el perdón de su pecado, sino que también Dios los revistió, Dios los vistió con muchas virtudes dadas por el Espíritu. Vamos a ver que usted debería saber, yo debería conocer en la ciencia cierta cuáles gracias, cuáles carisma, cuáles dones, cuáles capacidades espirituales sobrenaturales el Espíritu le ha impartido a usted como miembro de la iglesia. Yo quiero que usted note que en Primera de Pedro 4:10 dice el texto comenzando de la siguiente manera. Primera de Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, dice el pasaje. Según el don que ha recibido, usted ha sido el receptor, usted ha recibido mínimo un don. Usted tiene una capacidad espiritual impartida por el Espíritu Santo sobrenatural para que usted se vuelva un ministro, una ministra, ministrando a esta iglesia o a donde el Señor lo coloque. Pero todo el cristiano verdadero, si ha nacido de nuevo, si tiene el Espíritu Santo, si es hijo de Dios, si ha sido salvado, si ha sido regenerado, cuando el Espíritu vino a ti en el día del nuevo nacimiento, en que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, Él no solamente vino a ti para darte el nuevo nacimiento, regenerándote, impartiéndote la vida de Dios y la naturaleza de Dios, sino que junta con esa gracia de la salvación, te concedió otra gracia, otro carisma, otro don. De hecho, la palabra griega para don es la palabra carisma, que significa, viene de la palabra caris o chari, que significa un regalo, una dádiva, dando a entender con esto que los dones no se reciben porque usted sea maduro espiritual, porque usted sea sabio, porque usted sea un hombre santo, no. Eso es un don de gracia, de gratis, de bondad, de compasión, que el Espíritu Santo lo concede de la misma manera que concede la salvación, el perdón de los pecados. Los dones no se reciben por lo que usted es o por lo que usted no es. No tiene que ver con méritos particulares, personales, individuales. Tiene que ver con un favor, una gracia, y por eso la palabra para don, repito, es la misma palabra que en el griego se usa para gracia, un favor no merecido, que usted no se lo gana.
Así que la gente no tiene más dones porque sean más espirituales, ni porque sean más maduros, ni porque sean mejores creyentes, ni porque tienen más tiempo. Los dones no tienen que ver con mérito. Usted los recibe sencillamente de gratis, de gracia, por bondad, por compasión, porque Dios es bueno, porque Él está habilitando a su cuerpo con estas carismas, con estas habilidades, destrezas o competencia espiritual. ¿Qué es un don? Bueno, dijimos el domingo pasado que un don es una capacidad espiritual que imparte el Espíritu Santo a los creyentes por su gracia, para que esto lo ejerzan, lo pongan a funcionar, procurando la gloria de Dios y la edificación, que los santos sean edificados. Es una capacidad sobrenatural. No tiene que ver si usted sabe leer o sabe escribir, si tiene un posgrado, si es bachiller, si es inteligente, si es una persona honesta, si es una persona íntegra. Es una capacidad, una habilidad, una destreza, una competencia que el Espíritu Santo imparte, de hecho, en el día que es salvo. Por eso, no puede ser porque usted sea maduro, porque se lo impartieron ¿cuándo? Cuando creyó. Cuando creyó. Por eso no puede ser que, fulano tiene más don porque él ha sido más fiel en su vida de cristiano y por eso el Señor le dio más don. No, los dones no tienen que ver con fidelidad, son de gracia, son de gratis, son por bondad, son porque Dios quiere. Y el Espíritu Santo los reparte. Mire 1 Corintios 12 conmigo. El Espíritu Santo los reparte, los concede, los da, los entrega a cada cristiano. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Como Él quiere. Pastor, ¿y esto no entra en contradicción con el versículo 31 de este mismo pasaje? ¿Qué dice el versículo 31? Procurad pues los dones, ¿qué? Mejores. ¿Y qué yo gano con procurar dones mejores? Si de todas maneras el Espíritu Santo los reparte como Él quiere, como Él le parece. Bueno, Él pudiera en su soberanía, el Espíritu Santo, impartirle uno que a usted le desea. Ahora, recuerde que esto se imparte, según creo, del mismo modo que se imparten los talentos. En el nacimiento, es lo que creo. ¿Cuándo le impartió el Espíritu Santo los dones que ya usted tiene el día que usted nació de nuevo? ¿Cuándo le impartió el Espíritu Santo los talentos que usted tiene, seculares? La vocación que usted tiene el día que usted nació. Ahora se cultiva, se conocen, se puede desarrollar esos talentos después con el tiempo. Pero esto es según el Espíritu Santo quiere. Así es que quiero que note que este es un favor de Dios, por lo cual nosotros deberíamos estar agradecidos. Que el día que fuimos salvos nos lo dio con moña, ¿verdad? Nos dio un gran regalo y también de la salvación y nos da el regalo de los dones y talentos. Cuando usted hace un estudio de los dones se podrían clasificar en 3 tipos. Hay muchas clasificaciones, yo voy a dar una muy básica y muy sencilla. Cuando usted ve todos los dones, que recuerde que están en Romanos 12, 1 Corintios 12, en Efesios 4 y en 1 de Pedro 4, y es que están todos los dones descritos, por lo menos podríamos agruparlo o clasificarlo en 3 tipos. Número 1, están los dones de palabra. Los dones de palabra son el don de enseñanza, el don de exhortación, palabra de sabiduría, profecía y palabra de ciencia. Esos son los dones de palabra, que tienen que ver con el hablar, con el enseñar, con el instruir. Usted lo usa, ese don es el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de palabra de sabiduría, don de profecía y palabras de ciencia. Luego, la segunda clasificación que le podemos dar son los dones de servicio. Los dones de servicio podríamos clasificar lo que es el don de servir, el don de presidir, don de misericordia y don de repartir. Esos son los dones de servicio. Que usted cuando los utiliza está sirviendo a otro, está ayudando a otro, está colaborando con otro, está beneficiando a otro. Servir, presidir, repartir y misericordia. El tercer tipo de don, la tercera clasificación de los dones, son los dones de milagro. Ahí usted tiene el don de hacer milagro, don de sanidad, don de lengua, don de interpretación de lengua y don de fe. Esa sería, grosso modo, usted puede encontrar diferentes clasificaciones. Esto no es algo ni determinante, ni exclusivo, ni nada. Esto no es dogmático, no tiene que ser así, pero esa es una clasificación general que nos puede ayudar con facilidad a interpretar los 3 tipos de dones, los 3 tipos de dones que existen. Repetimos, de palabra, que está enseñanza, exhortación, palabra de sabiduría, profecía y palabra de ciencia.
de servicio, servir, presidir, misericordia y repartir. Dones de milagro, el hacer milagros, dones de sanidad, don de lengua, don de interpretación de lengua, don de fe. Bien, ahí está para que tú tengas a grosso modo cuáles son los dones que están. No voy a entrar ahora si los dones de milagro están todos vigentes, si de hacer milagros, si de hablar en lengua, interpretación de lengua, si están vigentes. No voy a hablar de si esos dones cesaron o no cesaron. Ese no es el propósito de este sermón. Ahí está la clasificación de los dones. Ahora, quiero, hermano mío, que tú sepas, que tú y yo no ignoremos cuáles son los dones que el Señor nos ha dado. Vimos 10 razones que son fundamentales por lo cual no debemos ignorar los dones. Vemos que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo dice, no quiero. Y ese no quiero no es un querer de Pablo, es un querer de Dios que está inspirando a Pablo a decir que no quiere que los miembros de Iglesia Bautista de la Romana ignoremos los dones. ¿Con qué propósito Dios da los dones? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo que persigue Dios dar los dones? Bueno, el versículo 10 y el versículo 11 de 1 de Pedro 4 lo dicen. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. La palabra ministrar que aparece ahí es una palabra que precisamente significa ser diácono, que es una palabra que se usa para servir o para servidor. El propósito fundamental por el cual Dios te proveyó un don a ti y me proveyó un don a mí es que ministremos. Por eso, en ese mismo versículo, el apóstol Pedro nos dice a nosotros esta mañana, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Tú eres un administrador y la palabra para administrador es de donde sale el título de este sermón. En el griego es la palabra para mayordomo y la palabra mayordomo significa uno que le ha sido conferido bienes ajenos para que lo administre en representación de su Señor, del cual él debe dar cuentas. Esa palabra es la palabra mayordomo que aparece ahí. Y esa palabra tiene la idea de uno que es un regente, uno que está rigiendo, dirigiendo, administrando. Ven, ¿qué hizo Potifar con José en su casa? Así mismo lo dice literalmente. Si usted va a la lectura que estamos siguiendo, dice que él lo puso como mayordomo y que él no tenía cuidado ni preocupación por nada de sus bienes, solo de lo que él comía. Hay algo que me maravilla en este pasaje. Aquí en 1 de Pedro 4:10, él dice que nosotros somos ministros que administramos la multiforme gracia de Dios. Dios le ha concedido a usted ser un administrador para que ministre, para que sirva mediante eso la multiforme, esa palabra multiforme significa la variedad, los diferentes tipos de manera en que la gracia de Dios, el favor de Dios, los carismas de Dios, los dones de Dios, las bondades de Dios van a llegar a Iglesia Bautista de la Romana y a este mundo. ¿Usted ha pensado en esta gran responsabilidad y en este enorme privilegio? La gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, muchos pecadores, muchos creyentes. Aquí hay gente que va a crecer espiritualmente porque tú vas como buen administrador o buena administradora, tú vas a servir, que es lo que significa la palabra ministrar. Alguien que sirve, que es un siervo, que es un diácono. Usted va a servir en esta iglesia. Esta iglesia se va a desarrollar, va a crecer, va a madurar, va a servir mejor, se va a especializar en servir al Señor en la medida que tú, que eres un mayordomo, un administrador, ministre, sirva, diaconeo, tú sirva a cada hermano en esta iglesia con el don o los dones, con los talentos que el Señor te dio. Lejos de tú quejarte, no entiendo cómo un creyente se queja porque a él le pueden dejar hacer todo en la iglesia. No, tú eres un mayordomo que sirves a tu Señor. Si a ti te dejan servir, lejos de quejarte, siéntete privilegiado. De hecho, en vez de quejarte de él, deberías tener pena por él. No voy a usar la palabra lástima, pero debería darte pena. Y tú deberías sentir que estás siendo fiel a tu Señor.
Tú deberías sentir que tu Señor te ha concedido privilegio, te ha concedido dones, carismas, favores, bondades. ¿Y por qué Él tiene 3 ministerios y yo nada más tengo uno? ¿Cuál fue la actitud de aquel siervo que le dieron un talento? Señor, yo conocí, un mayordomo no tiene en su corazón opción a la envidia. La envidia no es propia de un mayordomo. Él se siente que su amo, su Señor, en este caso nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro Rey en todo, Él siente que le ha concedido dádivas, dones, carisma, privilegios, ministerios, dones espirituales, facultades, habilidades, destrezas, competencia, que Él no se la ha ganado, porque los dones son ¿de qué? Son de gracia. Y lejos de yo quejarme, y lejos de sentir envidia, y lejos de entrar en competencia con otros, yo sencillamente me siento tan inmensamente privilegiado que no tengo ojo para mirar las otras carismas que la gracia divina, la multiforme gracia ha revestido a otro siervo, sino que me uno a él, me uno a ella, y juntos funcionamos como un cuerpo. Pablo, para ilustrar el funcionamiento de la iglesia con los dones, toma el cuerpo humano. Y de la misma manera que no entiendo cómo las orejas pueden sentir celo por el corazón, o el corazón por los ojos por la mano por los pies, porque esto es según la gracia de Dios te la ha dado a ti. No entiendo cómo competir, no entiendo cómo hacer de los dones y los talentos, las habilidades, destrezas, competencias y capacidades algo de rivalidad de una iglesia, porque es tan loco, es tan irracional, es tan tonto, tan fuera de todo pensamiento sabio, de sentido común, que algún miembro del cuerpo pueda sentir envidia o rivalidad con otro miembro del cuerpo, porque esto es según la actividad propia de cada. Que los ojos se sienten mal porque ellos no oyen. Pero aquí no fueron hechos para oír. Esa no es su función. No es su función oír. O que los oídos amanezcan embriagados de orgullo y digan, hoy yo soy el que camino en el cuerpo. Tú vas a caminar. Tú, oreja, oído, tú vas a caminar. Según la actividad propia de cada don. Y aún voy a ir más lejos. Pastor, ese símil o esa metáfora no hace justicia completa al uso y las competencias de los dones en el ejercicio eclesiástico por una razón. A que cuando usted tiene 2 pies, no tiene más pies. Pero en la iglesia usted puede tener 5 hermanos con un mismo don, 10 hermanos con un mismo don. Ciertamente que sí. Ahí lo que debe regular nuestro corazón es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Mira, te digo algo. Vamos a suponer que el hermano Domingo, Jenny y José y yo tenemos los 4 el don de enseñanza. ¿Sabes qué? Lejos de nosotros entrar en competencia porque estamos ejerciendo el ministerio, el ministrar a ustedes con el mismo don, y que entre nosotros 4 vaya a haber diferencia porque queremos cada uno atraer la atención o ganar el favor o ganar un voto acepto delante de ustedes, ustedes van a notar
que la gracia concedida a cada uno de nosotros con el mismo don, por el mismo espíritu, el mismo carisma, va a ser ejercida de una manera tan sabia, tan singular y tan individual, dependiendo del estilo, dependiendo de la madurez, dependiendo de la fidelidad, dependiendo del grado de fe y sobre todo del grado de dependencia del Espíritu Santo como lo ejercemos. Y a lo mejor Dios va a usar a Jenny y a José en la escuela dominical. A lo mejor va a usar a Domingo predicando como un evangelista con el mismo don. Y a lo mejor me va a usar a mí como un charlatán, un charlista, dando charla fuera. El mismo don. Pero el Espíritu Santo, según Él quiere, según el grado de fe que Dios repartió a cada uno, según los propósitos personales que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, que es diferente. Es edificar para enseñar, sí. Es consolar, exhortando, sí. Pero a uno lo va a enseñar yendo a Baní, ayudar a hermanos que necesitan eso. A otro lo va a usar en el picapiedra, en la autovía. A otro lo va a usar como maestro aquí. A otro desde el púlpito. Porque la gracia de Dios es abundante y sobrante. Hay para todos. Las dos cosas que deben mover el corazón de un creyente cuando ejerce su don, los dos propósitos con que Dios lo estableció. Aquí vimos en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sirva, es para servir. Usted ve que en la clasificación dijimos que hay don de palabra, don de servicio y don de milagro. Todos los dones tienen el propósito de servir. Haces un milagro, ¿cuál es el propósito? Servir. Enseña, ¿cuál es el propósito? Administra, preside, don de misericordia, ¿cuál es el propósito? Servir. Una de las solemnes advertencias que hicimos el domingo pasado sobre las 10 razones por las cuales no debemos ignorar los dones es que vivimos en una época donde se están prostituyendo los dones y los talentos. Al usar una palabra tan fuerte como prostituir, estamos diciendo que muchas personas en la iglesia, en el contexto eclesiástico y en la sociedad, en el contexto laboral, estamos usando nuestros talentos más para gloria y beneficio personal que en el concepto fundamental y esencial de servir a los demás. Tú eres un mayordomo que se te han dado dones del cielo, dones de carisma, dones de gracia, que se te han impartido a ti de manera particular y a mí también, con el propósito fundamental de que nos volvamos ministros de la multiforme gracia de Dios. Y cualquier otro objetivo que persigamos fuera de ese, es prostituir el don. Si usted lo hace para ganar aceptación, para ganar aplauso, para ganar reconocimiento, para buscar algún favor para atrás, si usted tiene el síndrome, usted recuerda, cité el domingo pasado a un hijo del rey David que quería el trono. Y lo que él hacía, cuando iban la gente al palacio a buscar consejo y ayuda del rey, él se ponía en la puerta y cuando la gente llegaba, él le decía, ay, si yo fuera el rey, yo sí te sirviera, yo sí te ayudara. Tengamos cuidado de no ejercer ningún don buscando o beneficio o aprobación o favor de los hombres. El Señor dice en Apocalipsis, yo conozco tus obras. El propósito fundamental, 1A, de ser ministro de la multiforme gracia de Dios en Iglesia Bautista Romana y en cualquier lugar de este vasto universo donde el Señor te ponga, es que eres un ministro. Los ministros, los siervos, los diáconos, los que han sido revestidos de carisma del Espíritu, de los favores, de los talentos, las habilidades, las destrezas, las capacidades, las competencias, los dones del Espíritu, los favores del Espíritu, es que otros sean bendecidos y sobre todo, ante todo, sobre todo, por todo y en todo, es que esa persona crezca espiritualmente, que el cuerpo de Cristo se desarrolle, que lleguemos a la madurez espiritual. Pero el segundo gran propósito de esto, y quizá el principal, nosotros podemos verlo en el versículo 11 de 1 de Pedro 4. Dice, si alguno habla, tú estás usando los dones que tienen que ver con el habla, exhortación, enseñanza, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea ¿qué? Ese es el propósito principal de los dones. ¿Cuál? La gloria de Dios. Usted debe tener un celo
un apego, un afán en el alma, tener el alma sobrecogida de cuando usted ejerce un don, que el Señor sea visto, que el Señor sea exaltado, que el Señor sea glorificado, que la gloria sea dada, la gloria de vida a su nombre, que los hombres miren a Él, que miren a Cristo, que cada vez que usted ejerce el don, cada vez que usted ejerce el talento, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el contexto de la iglesia, su propósito es que la gente mire a Él, que la gente reconozca que viene del Señor, que la gente reconozca que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces. Ese debe ser el corazón, la razón, la motivación, el propósito esencial del ejercicio del don. Cuando tú tienes un ejercicio de tus dones o de tu talento, e inclusive hasta en tu trabajo secular, deja de hacer cosas para que tu jefe te vean. Colosenses nos advierte de no servir al ¿qué? Al ojo. La motivación que debe amarrar tu corazón, que debe gobernar tu pasión al servir, al ministrar, a usar los carismas, los dones, las habilidades, la destreza, las capacidades, es que la gente al verte a ti puedan ver que es un don que has recibido y que tú lo ministras a los otros para su edificación, pero que tu fin primero y último, el más alto, el más bajo, tu fin más grande, más noble, ¿sabe cuál es? La gloria de tu Señor. Tú puedes ser hipócrita y fingir que estás haciendo cosas por amor al Señor. ¿Sabe qué? El Señor te está viendo. Tú puedes hacerle creer a hombre, a diácono, a pastores, a hermano, hermana, que tú haces esto por un gran amor por el Señor. Pero ¿sabe qué? El día que comparezcamos ante nuestro Señor, allí más que juzgar las acciones, se van a juzgar las intenciones que movieron las acciones. Es la gloria de Cristo, la exaltación de Dios, la exaltación del Evangelio. Es que miren a Cristo, es que lo reconozcan a Él, es que reconozcan que tú eres un trofeo de su gracia. Así como te rescató su eficacia, así como la gracia se derramó sobre ti. Y aquí, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. ¿Qué es el segundo y principal? Y lo estoy dando de segundo por el orden cronológico en que aparece en el texto. En el 10 aparece ministrar, servir. En el 11, para que en todo Dios tenga ¿qué? La gloria. En todo. En todo. No te vuelvas una hipócrita o un hipócrita dejándole ver a la gente que tú tienes un apego por Dios, por la santidad, por servir a los hermanos. Sirve a tu Dios con temor reverente, sírvele desde tu corazón, que las intenciones que mueven tus acciones no sean más que su gloria en primer lugar, su gloria en segundo lugar, su gloria en cuarto lugar y su gloria por siempre y para siempre. No debe haber ninguna otra razón para ejercer nuestros dones, para ministrar nuestros dones, que no sea el servir a los santos y el dar gloria a Dios. Tú tienes lucha con el pecado de la vanagloria. Tú haces muchas cosas para recibir aplauso o reconocimiento de la gente. Cuando en tu trabajo o en la iglesia, una persona que esté ejerciendo el mismo oficio, ministrando en la misma área que tú, se le da mayor reconocimiento o una posición mayor o mejor salario, inmediatamente tú pegas tu grito de queja. ¿Sabe? El envidioso, su problema es con Dios. Tengo problemas de que Dios cuando reparte le dé a él más que a mí. Y ese es un pecado que daña el ejercicio de los dones. Todo corazón que busca gloria para sí mismo, lo que hace es dañar la carisma, la gracia que Dios ha dado con dos propósitos exclusivos: edificar a los santos y la gloria de su nombre. Y yo creo que en algún modo, grado o medida, todos tenemos lucha con eso. No importa que yo sea un creyente viejo, no importa que usted sea el santo pastor, no importa que usted sea, todos tenemos. De hecho, una de las parábolas que más yo me admiro en la Biblia es por una queja que se le hizo a un patrón a la hora de pagar los salarios.
Usted recuerda que el Señor contó una parábola donde un señor sale a contratar obreros para su viña y contrató uno a un grupo a las 6 de la mañana, otro a las 9, otro a las 12 y otro prácticamente a la hora de salida a las 3. Y a la hora de pagar, el primero se puso de acuerdo, mira, yo pago un denario por día, que era lo que se pagaba, era lo justo. Y estuvieron de acuerdo, sí, yo por un denario trabajo. A la hora de pagar, llaman primero a los que entraron casi a las 3 de la tarde a trabajar. Y todo el mundo piensa que le van a pagar menos porque si entraron a las 3 y el trabajo se acaba a las 6, yo me imagino que él no se gana un denario. Y entonces el dueño le dice al mayordomo, págale lo mismo que le vas a pagar a los que comenzaron a trabajar a las 6 de la mañana. ¡Oh! La protesta inmediatamente. La protesta. ¿Pero cómo va a ser? Porque cuando ellos vienen, dijeron, bueno, si al que trabajó pocas horas le dieron el trabajo de un día completo, nosotros que trabajamos el día completo, ¿cuándo nos va a dar? Mucho más. No es porque tú eres un creyente de 20 años, porque tú tienes tal cosa, hecho tal cosa. Los dones son concedidos de manera bondadosa y esto según quiere el Espíritu, según la soberana voluntad del Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a quejarse, no porque el patrón estaba siendo injusto pagándole menos de lo que ellos se merecían, sino porque el patrón estaba ejerciendo un grado de bondad con este que fue un postrero en el trabajo y trabajó menos. Y él le dice, tú tienes envidia de mí porque yo soy bueno, yo no tengo libertad para hacer conmigo lo que yo quiero. No puedes engañar al ojo humano en el ejercicio de los dones. Y puede que temporalmente tú consigas cierta aceptación de los hombres y hasta ciertos beneficios. Pero recuerda, los dones y carismas que Cristo ganó, según Efesios capítulo 4, que vino y se encarnó para lograr eso y padeció una sangre para darnos dones a los hombres, tú estás prostituyendo aquello por lo cual Cristo murió, padeció y estás intentando robarle a Cristo y te está viendo, me está viendo, nos está viendo. Tú no eres el propósito de los dones, no son para ti. Te son dados a ti, me son dados a mí, nos son dados a todos, pero para ejercerlo para el bien, los unos a los otros y los otros a los unos. ¿Cómo dice la parte B del versículo 11? Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Para que en qué sea Dios glorificado por Jesucristo? En todo. Tú cantas porque Dios te dio el talento de cantar. Es la gloria de Dios tu fin. Ha de gobernar tus pensamientos, tus deseos. Yo no entiendo por qué la iglesia moderna aplaude cuando cantan. Y por más que a mí me lo disfracen de que un aplauso al Señor y que si yo qué, mire, vamos a dejarnos de cuento. Usted lo que hace es exponer el corazón de la persona a querer robarse la gloria. Yo fui a Compass 94 en Santo Domingo, una conferencia que se dieron, y hay un predicador norteamericano que predicó un sermón que yo nunca he olvidado. El sermón se titulaba Don't touch of glory the God. No toques la gloria de Dios. Y él hizo un rastreo. Todo aquello que intentaron robarse la gloria de Dios, Dios lo quebró. Los partió. No importa quién fuera. El que intentó usurpar su gloria, el Señor lo quebró. No toques la gloria de Dios. Para que en todo, ve el énfasis en el texto, es para que en todo el Señor sea glorificado en el ejercicio, en el contexto del ejercicio de los dones. Glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen. ¿A quién es que le pertenece la gloria? El imperio. ¿A quién le pertenece según el pasaje? Al Señor. No busques. Deja de volverte un hipócrita, una hipócrita. Pidámosle la misma gracia a nuestro Señor que nos dio la gracia salvífica, que nos dio la gracia de los dones. Pidámosle gracia para ser íntegro, porque es cuestión de tiempo para que el Señor exponga la hipocresía que hay en nuestro corazón en el ejercicio de nuestros dones.
Venga primero a Corintios 12 conmigo, por favor. El verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu que quien lo imparte es quién, es el mismo, aunque usted vea variedad en los dones. Ahora, yo quiero que usted note que el Señor nos dice aquí, en el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hermano, el fiel ejercicio de tus dones es para provecho de esta iglesia. ¿Sabe qué? Los maestros de escuela dominical, yo y cualquier otro hermano que tengan el don de enseñanza, somos un regalo de Dios para esta iglesia. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4. Los hombres dones. Dios nos envolvió en un papel de su gracia y lo dio a esta iglesia. Y así cada uno de los que tienen dones. Usted es un regalo para esta iglesia. Yo soy un regalo. Nosotros somos un favor, un carisma. Dios muestra su gracia a través de ti en Iglesia Bautista La Romana. Su gracia adquiere, ya más que un concepto teológico, adquiere un sentido práctico de servicio, de hecho, en realidad, en verdad, para tu bien, para mi bien. Esos son los propósitos que tiene el Señor cuando nos permite ejercer los dones en el contexto de su iglesia para la edificación de los santos, para la gloria de su nombre. Déjeme avanzar. En tercer lugar, nosotros debemos ejercer nuestros dones bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Pastor, ¿y por qué hay hermanos que en realidad tienen el don? ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No se pueden revocar, no se pueden echar para atrás. ¿Cuándo yo no ejerzo un don de manera fiel, en plena dependencia del Espíritu Santo? ¿Sabe lo que yo estoy haciendo? Exactamente lo que hizo el señor aquel con el talento, al que se le dio un talento. ¿Qué fue lo que hizo ese señor? Lo escondió y con esconder lo que hizo, lo inutilizó. Ni iba a reportar beneficio a su señor, por eso se lo quitaron, en el caso de los talentos, y ni iba a ser para beneficio de nadie. En el caso de los dones, no pueden ser quitados, son irrevocables. ¿Qué pasa entonces con un don que alguien no lo ejerce como debe? Sencillamente, es como que usted tiene en su cuenta de banco $50 millones, a lo cual usted nunca hace uso de ellos, no hace ningún beneficio de ellos, no le saca nada de provecho. Y a cada uno de nosotros nos es dada los dones, ¿para qué dice la Biblia? Para provecho. Ahora, ¿por qué si todos los creyentes tenemos por lo menos un don o varios dones, no se ve esa fluidez, esa manifestación? Porque note que Pablo usa la palabra manifestación en Corintios, en Romanos, que los dones son una manifestación del poder de Dios, de las bondades de Dios, de los carismas de Dios, de lo que Dios hace. ¿Por qué no se ve? Porque muchos de nosotros nos está pasando. Déjeme decirle por qué no se ve tan abundante, tan clara, tan evidente, tan graciosamente en el contexto de nuestras iglesias locales los dones que el Señor nos ha dado. Precisamente porque el don te ha sido dado por el Espíritu, pero tú sabes quién energiza, quién le da. Dice aquí el versículo 11 de 1 Pedro 4, que dice en la parte B, que si alguno ministre ¿cómo? Conforme al poder que Dios da. Cuando yo ejerzo los dones infielmente, inconstantemente, cuando esta iglesia con necesidades de crecimiento, de que la gracia, la multiforme gracia que te revistió a ti, y tú dices, yo no puedo porque por mi trabajo yo no puedo. Mira, ¿y por qué tú no estás
Si tú tienes el don de misericordia, ¿por qué tú no tienes el ministerio de visitación y consolación, que es un ministerio que ejerce, donde la misericordia de Dios es ejercida a través de los miembros de la iglesia? No, es que yo realmente no puedo. A lo mejor quieres hacer una maestría para ti, para mejorar tu estatus intelectual, y tú sacas tiempo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Y por eso hay mucha gente con dones que están muertos, con dones inactivos, con dones que no se sienten, con dones que no se expresan, con dones que no se manifiestan, con dones que no sirven. Cuando nosotros no tenemos esa dependencia del Espíritu Santo, por eso a veces, aún habiendo recibido los carismas del Espíritu Santo, no se ve esa manifestación gloriosa, viva del poder, de la gracia, de los dones, de los carismas, con que debería verse en el contexto de la iglesia. Cada don que tú ejerces y que yo ejerzo debería ser una manifestación gloriosa cuando el Espíritu Santo, repito, ¿sabe cómo son la conexión entre el ejercicio de los dones y el Espíritu Santo? Tú tienes el don, te lo dio Él, según Él quiso, varios dones. Pero si tú vienes a ejercer esos dones egoístamente, o si lo haces de una manera displicente que ni siquiera lo quieres ejercer, es que teniendo una gran provisión, no va a haber una evidencia ni una manifestación del don por tu infidelidad, por mi infidelidad, por nuestra infidelidad. ¿Cómo deben ejercer los dones? Según el poder que Dios da. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 12? ¿De quién es que activa los dones? ¿A través de quién manifiesta los dones? El Espíritu Santo. Son los dones del Espíritu. Son sus dones. Es Él. No solamente el que lo da, sino que se ejerzan. Porque algo maravilloso. Yo me rompía la cabeza preguntándole al Señor, ¿qué tiene que ver Romanos capítulo 12, verso 3 con Romanos 12, 1 y Romanos 12, 4 en adelante? ¿Cuál es la conexión? Si usted busca el flujo de pensamiento en el texto, si usted va viendo la coherencia en el texto, parece ser que Pablo como que en un momento o se durmió o lo llamaron en el momento que el Espíritu Santo le estaba inspirando eso y perdió la conexión y se salió de tema. Cuando usted lee aparentemente, eso es lo que sucede. Nótelo conmigo. Venga aquí, ya vamos a entrar después de esta explicación a la aplicación. Mire. ¿De qué está hablando Pablo en Romanos 12, 1 y 2? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De eso habla el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 3, ¿de qué habla? Él dice, miren, Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no sea orgulloso, que no tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, que piense de Dios, que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué relación tiene eso con lo que dice el versículo 1 y el versículo 2? ¿O qué relación tiene con lo que dice a partir del versículo 4, que va a hablar de qué? De los dones, note, verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros uno de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, y da una lista de dones y dice cómo deben ser ejercidos cada don. ¿Cuál es la relación de eso con lo que dice el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3? Bueno, ¿sabe por qué muchos de nosotros no sabemos cuáles son nuestros dones? Porque nosotros no practicamos Romanos 12, 1 y 2. ¿Sabe a quién el Espíritu le confirma los dones? ¿Sabe a quién el Espíritu le devela los dones? A aquellos que ellos mismos viven como una ofrenda para Dios, que se presentan a sí mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A esos creyentes, no es que el Espíritu le da más dones, porque recuerde que los dones son ¿de qué? De gracia, pero sí se los evidencia, y sí se los confirma, y sí le da más contexto ministerial para el ejercicio de ellos, y sí le da mayor poder a la hora de ejercerlo, porque aunque los dones son dados por el Espíritu, Él es también quien los energiza o quien da poder en ejercicio de ellos. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el problema en el versículo 3? Que cuando yo tengo un concepto más alto de mí que el que debo tener,
cuando yo quiero ejercer los dones para mi propio reconocimiento o provecho, cuando yo no persigo la edificación de los santos y la única gloria de Dios, entonces el Espíritu Santo lo que hace es que oculta los dones y no los energiza, no te da favores ministeriales para el ejercicio de ellos. Y aun cuando tú lo hagas como maestro, no se ve la frescura, la unción, el poder, la gracia, la virtud, la vida del Espíritu en el ejercicio del don. Esa es la relación en el texto. Por eso hay muchos creyentes que teniendo muchos años no saben cuáles son sus dones. Búscalo, ve su vida espiritual. ¿Los dones se le dieron porque era muy espiritual? No, no tiene que ver. Pero el ejercicio de los dones, el uso de los dones, es otra cosa. Tenemos que aprender a depender del poder, de la gracia, de la unción, de la virtud, de la luz, de la unción del Espíritu Santo cuando ejercemos los dones. Cuando ejercemos los dones. Déjeme terminar con una aplicación práctica sobre el tema. Ok, pastor, entendí que todos hemos recibido por lo menos un don. Entendí que todos los dones tienen dos propósitos, que son edificar a los santos y la gloria de Dios. Entendí que necesito depender del poder del Espíritu Santo en el ejercicio de los dones. Pero hay una pregunta lógica y cronológica que quita valor a todo eso. Yo no sé cuál es mi don. ¿De qué me vale saber que lo he recibido? ¿De qué me vale saber que tienen dos grandes propósitos? ¿De qué me vale saber que debo ejercerlo en el poder, en la virtud, en la unción del Espíritu, si yo ni siquiera sé cuál es mi don? ¿Recuerdan Hechos 19? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído que hemos ido a hablar que hay Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé, cómo Dios me deja saber los dones o el don que me ha concedido? Déjeme darle 7 tips, 7 consejos bien breves de cómo Dios te confirma el don o los dones que te ha dado. En primer lugar, una forma en que Dios en su gracia te deja saber los dones que Él te ha concedido es, mi hermano, ve a la Biblia y estudia seriamente el tema. Ve a la Biblia y pídele a Dios que el Espíritu Santo te deje saber cuáles son los dones, en qué consiste. Estudia el tema, no ignores el tema. La Biblia es una revelación. Es que Dios tenía unas verdades secretas ocultas y corrió el velo para que nosotros, como dice 1 Corintios 12:1, no ignoremos acerca de los dones. Vea la revelación divina sobre el tema. Te va a ayudar. En segundo lugar, ora fervientemente, constantemente, humildemente, persistentemente, constantemente, fervorosamente, pidiéndole al Padre que el Espíritu te confirme los dones y talentos que Él te ha dado. Puede ser en respuesta a una plegaria humilde y sincera que el Espíritu Santo corra el velo de la ignorancia sobre los dones y te deje saber con claridad meridiana, con certidumbre, con convicción, con firmeza, el don o los dones que Él te ha dado. Puede ser la respuesta a una plegaria sincera. Número 3. Chequea si el Espíritu Santo ha traído a tu mente o a tu corazón alguna inquietud por algún área del ministerio en la iglesia. Te ha puesto una carga, ha llamado tu atención, ha puesto una preocupación en ti. Tú has visto que hay un déficit en esa área. Te ha puesto, pero ¿por qué eso no se está haciendo como la Biblia dice? ¿Te ha inquietado con algún área del ministerio? Muy probablemente, no seguramente, pero muy probablemente cuando Él te inquiete en una área para ministrar es porque te ha dado dones para ejercer. En cuarto lugar, también, o sea, ve eso, si el Espíritu te inclina en un área del ministerio, es muy probable que te esté inclinando el corazón a trabajar en el área que te ha dado. En cuarto lugar, pide a pastores, hermanos maduros en la fe, a tu esposa o a tu esposo que te conocen. Si ellos han visto, han observado en ti alguna capacidad que el Espíritu Santo te ha dado que ni siquiera tú mismo lo has notado. Pídele a gente con madurez, con discernimiento.
No gente que te quieran tumbar el polvo. No, 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 no. No, 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 no. No gente que te quieran hacer sentir bien. Gente madura. Gente que tú lo ves en el ejercicio. Gente que conozca mucho de ti. Esas observaciones de otros de fuera, si la hacen con discernimiento y con objetividad y con sinceridad, puede ser un medio a través del cual el Espíritu Santo te confirme tus dones. Puede ser un medio a través del cual el Espíritu Santo te confirme tus dones. En quinto lugar, otra forma en que el Espíritu Santo te puede confirmar los dones que te ha dado es: ponte a servir, por favor. Deja la vagancia, deja las excusas. Yo me atrevería a decir que este es el medio por excelencia en que el Espíritu Santo confirma los dones. Gente que ya están sirviendo. No hay ninguna promesa para los vagos en la Biblia. Búsqueme una promesa para un vago. Al perezoso la Biblia le da, lo arrastra, lo tumba, lo hace caer, lo embarra, lo sube y lo baja y lo bota. Déjeme mostrarle un proceder de Dios en el tiempo. ¿Sabe? Mucha gente cuando Dios lo llamó estaban trabajando. ¿Usted sabía eso? ¿Dónde estaba Moisés cuando Dios lo llama? Estaba trabajando con las ovejas. ¿Dónde estaba David cuando Dios lo llamó? Yo puedo rastrear esto y seguir. ¿Dónde estaba Eliseo y Elías cuando Dios lo llamó? ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. ¿Dónde estaba Amós cuando Dios lo llamó? Trabajando. No tuvieron que ir a buscar a David allá cuando iban a escoger al rey. Todos los hombres y mujeres que Dios llama son gente de trabajo. Y es muy, muy, muy probable, pero muy probable, que Dios te desvele el don que Él te ha dado, tú haciendo algún servicio. Ahí mismo, o te lo dejas saber a ti, o te lo dejas saber a ti a través de otros que te están viendo sirviendo, y que tú que estás con el noble afán de agradar al Señor, de servir a los santos, de que otros sean beneficiados, el Espíritu Santo ahí te deja ver: oh, pero mira, yo como que no sabía que yo tenía tanta facilidad. Y hermano, pero mira, lo hace muy bien. En el contexto del servicio, del trabajo, de accionar, el Espíritu Santo desvela. Hace que usted se lave los ojos con colirio y te deja ver, porque como el propósito de los dones es servir, en el contexto del servicio es el mejor lugar y espacio para que el Espíritu Santo traiga certeza al corazón de cuál don o dones o carisma te ha dado. Sirve. Mira, si se te propone servir en alguna área, aunque tú no te sientas que no tienes la capacidad, muestra la disposición. Son dos cosas diferentes. Bueno, que yo no sé hacer eso, no me gusta. ¿Y quién ha dicho que tú tienes que servir lo que te gusta? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿De dónde tú sacas eso? Aquella gente que se niegan a servir y que quieren de primero saber sus dones, son aquellas personas que sus dones les son encubiertos. Es en el contexto del servicio donde el Espíritu Santo disfruta revelar los dones. Es más, es que te pone a servir en muchas áreas, pero muy puntualmente, muy particularmente, muy especialmente, muy singularmente, en aquella área donde ya Él sabe que te dio los dones y que es cuestión de tiempo para que te lo desvele. Sirve, debe ser el mayor medio que el Espíritu Santo usa para confirmar dones y talentos. Y recuerda, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Qué tú haces en esta iglesia? Tú eres de los que abre tu boca fácilmente para chismear y para quejarte y para decir que otros hacen la cosa mala. Ese es tu don, chismear. Detractar, criticar, murmurar. Sirve. No juzgues al criado ajeno porque él está en pie o cae. ¿Para quién? Para su Señor, dice la Biblia. Sirva. Usted fue llamado a eso. Muérdase la lengua mejor.
Hágase un peladito en la lengua, póngase un clic ahí o póngase un alfiler en la lengua. Y deje de estar murmurando a los que sirven, que a lo mejor no lo hacen bien como Dios quiere y como tú prefieres, pero por lo menos sirven. Piensan en la gloria de Dios, piensan, este culto está preparado aquí, tú estás sentado en sillas limpias, tú estás sentado, esos abanicos están funcionando porque alguien sirve. Porque alguien tiene en su corazón hacer algo por su Señor y por ti, por esta iglesia local. Si tú eres un creyente verdadero y tú no sirves, tú debes realmente verificar tu fe. Porque aunque el servicio no da fe, no da salvación ni la mantiene, pero la evidencia, pero la confirma. Las buenas obras no dan salvación, pero no hay un testimonio más inequívoco y convincente de que como el sol da calor y el fuego da calor, el que ha sido realmente salvado es un siervo, sirve, es ahí. Deja tu negligencia, deja tu pereza, ven y ponte a hacer lo que se te ponga en la mano, lo que se te pida. Y aunque tengas la humildad de saber que no tienes la capacidad, muestra que tienes la disposición de servir a tu Señor y que Él hará de tus manos las habilidades y las competencias para que su nombre reciba gloria y los santos sean edificados. Sirve. Imitemos a nuestro Señor. Sexto lugar. Otra forma en que el Espíritu Santo concede luz acerca de los dones es: haz un inventario de cualquier habilidad, capacidad, preparación que tú hayas tenido. Tú eres maestro, tú eres plomero, tú eres ingeniero, tú eres contador, tú barres la calle, tú eres una persona con habilidad para el canto. Inventaría todas las capacidades que el Señor te ha dado, porque muy probablemente en esas habilidades está contenido el don. Al hacer esto, ponga Romanos 12:3 en ti, delante de tus ojos y en tu corazón y en tu alma y en tu conciencia, en tus entrañas y en tus afectos. Haz que cuando tú piense de ti como con cordura. No tengas un más alto concepto de ti que el que debe tener. No tengas un más alto concepto de ti, pero inventaría. Haz un inventario. Bueno, mira, yo recuerdo que yo trabajé como secretaria en un lugar y mira, yo recuerdo que el Señor me ayudó. Mira, yo, aunque por una temporada providencial y transitoriamente el Señor me permitió trabajar en plomería, yo recuerdo, haz un inventario, porque muy probable cuando inventaríes las bondades concedidas a ti, entre ellas vas a encontrar varias joyas que son de gran precio: dones, talento, habilidades, carisma, destreza, capacidades, competencia que el cielo le plugo y se agradó en concederte para que tú puedas dar la gloria de vida a su nombre y para que podamos bendecir en esta iglesia y que se haga en un contexto de los unos a los otros. Mínimo 17 veces la Biblia dice 17 formas en que nosotros podemos servirnos los unos a los otros: amándonos, perdonando, orando, visitando, hospedarnos, sosteniéndonos, amonestándonos, confesando nuestros pecados, los unos a los otros. Sirve a tu Señor sirviendo a los hijos de tu Señor, a los consiervos de tu Señor. Tienes talento, tienes dones, no lo prostituya. Depende del Espíritu Santo. Ejerce fe en el alma mientras lo vas a ejercer. Y dile: Espíritu Santo, voy al púlpito, yo no quiero ir solo. Yo te necesito. Yo quiero dar la gloria de vida a su nombre. Yo quiero no empañar la gloria de Cristo, no la quiero tocar. Yo la quiero ejercer de una manera que los hombres digan: Dios es grande. Cuando me vean ejercer los dones, que la atención, la atracción y la glorificación sea dada a ti. Dame humildad secreta. No me deje tener intenciones malsanas, hipócritas en el alma a la hora. Ayúdame a mostrar amor por ti y por tu pueblo cuando te sirvo y cuando le sirve, porque tú y yo somos mayordomos de los dones del cielo. Que el Señor les bendiga.